Cuando la vieron cruzar el río a caballo, agarrada al cuello de un lakota silencioso, nadie en el pueblo de Sanaralina dijo palabra. Solo observaron desde las orillas, las mujeres con las manos crispadas y los hombres apretando los labios. Ella se llamaba Sofía. Tenía 23 años y el rostro marcado por el sol y por cosas que nunca contó. Hacía 3 semanas que había desaparecido tras ser expulsada del rancho de su tío, acusado de esconder un embarazo que no era suyo. Nadie preguntó si el niño existía. Nadie quiso saber si ella fue amada, forzada o abandonada. Solo importaba que su vientre estaba plano y su silencio era incómodo. Una noche, sin avisar, Sofía cruzó el río por la parte más honda, con una muda de ropa y un frasco pequeño envuelto en trapo. Al otro lado la esperaba Mako, un lakota de rostro imperturbable que había llegado semanas antes vendiendo medicinas. Nadie entendió por qué ella lo miraba con esa mezcla de miedo y esperanza. Él solo dijo una frase antes de partir. Si viene contigo el viento, cruza. Y ella cruzó. Desaparecieron. 3 semanas, sin cartas, sin rumores, y ahora regresaban. El caballo avanzaba despacio por la corriente baja, el sol reflejado en las aguas, y ella con la trenza empapada, el vestido ceñido al cuerpo como una promesa cumplida. Mako no hablaba, solo la sostenía con una mano en la cintura. En su otra mano colgaba una bolsa de cuero. El pueblo no los recibió. Se apartaron, pero Sofía no miraba a nadie. Cabalgó recto hasta la antigua casa de adobe de su madre muerta, cerrada con candado desde hacía años. Desmontó. Abrió la puerta como si nunca hubiera estado cerrada. Mako bajó detrás de ella y dejó la bolsa a un lado del umbral. Nadie los siguió. Nadie se atrevió. Pero todos sintieron que algo había cambiado. Esa noche no hubo luna. Solo una vela encendida tras la ventana vieja de la casa que todos creían deshabitada para siempre. Y cuando al día siguiente el niño que vendía leche se asomó y vio a Sofía barriendo el patio, con 2 niños pequeños detrás de ella, uno de piel clara, otro cobriza, supo sin que nadie le explicara que aquel secreto que Sofía había cruzado el río a esconder. Ya no era secreto, era familia, y muy pronto sería tierra. Los niños no hablaban mucho. El mayor, de unos 5 años, tenía los ojos del color del barro después de lluvia y caminaba como si siempre esperara un golpe detrás. El menor, de no más de 3, se aferraba a las piernas de Sofía como raíz vieja a tierra recién regada. Nadie sabía de dónde habían salido. Ningún registro, ningún parto en la zona, ninguna mujer desaparecida. Pero ahí estaban, uno colgando una manta sobre la rama baja del árbol del patio, el otro siguiendo a Mako como si lo hubiera hecho toda la vida. Sofía no dio explicaciones, solo comenzó a reconstruir la casa. Día 1, limpió la cocina. Día 2, arregló la puerta del corral. Día 3, barrió la calle frente a la casa, aunque nadie pasaba por ahí desde hacía años. El panadero fue el primero en acercarse. Le dejó una hogaza sin hablar, con la mirada clavada en el suelo. Sofía la aceptó con un asentimiento, y nada más. A la semana, un grupo de mujeres fue a la iglesia a pedir que se le negara la comunión. Por escándalo, dijeron. El nuevo cura, un hombre joven con acento del norte, solo respondió, ¿y el hambre de esos niños también es escándalo? Nadie volvió a insistir. Mako nunca dormía dentro de la casa. Montó una tienda simple junto al naranjo del fondo y allí pasaba la noche, afilando herramientas, tallando figuras, cocinando cosas con olores nuevos. Los niños lo buscaban para todo: curitas, cuentos, silencio. Un día, uno de ellos lo llamó Tate, papá. Sofía lo oyó desde la ventana y no corrigió. Esa misma tarde, clavó una estaca en el patio y comenzó a marcar líneas con un palo, como si dibujara algo en la tierra. Cuando Mako se acercó, ella solo dijo, «Esta tierra me la prometieron a los 9 años. Mi madre la trabajó hasta que su sangre se mezcló con el polvo.
pero nunca me la quisieron dar por manchar el nombre de la familia. Él asintió, agachándose junto a ella. Sacó una bolsa pequeña de su cintura. Semillas. Entonces ahora las sembramos tú y yo, dijo. Sofía no lloró. Solo hundió una semilla en la línea recta del suelo, la cubrió con tierra y pisó con el talón. No como quien planta, como quien reclama. Y desde esa noche, cada vez que encendían la lámpara en la casa, el pueblo se dividía en dos: los que miraban con rabia y los que, en secreto, empezaban a mirar con respeto. No fue un disparo ni una carta lo que desató el cambio, sino una pala. Una tarde, mientras Sofía removía tierra en el extremo del terreno, la punta golpeó algo duro. Era una caja de madera, vieja, sellada con clavos oxidados. Dentro, encontró los papeles originales de la propiedad, firmados a nombre de su madre, Francisca del Río. Fecha de 1853. También había una carta, escrita con letra firme, seguramente de su abuelo, donde decía: «Para cuando mi nieta quiera hacer valer lo que es suyo, que la tierra se la nieguen con la boca, no con las manos». Sofía se sentó sobre el pasto seco con los documentos en el regazo. No lloró. No corrió a mostrarlo. Solo los guardó en una caja nueva, los envolvió en tela blanca y los puso bajo su almohada. Esa noche cocinó algo especial: pan con maíz dulce y caldo con carne tierna. Sentó a los niños en la mesa, uno a cada lado. Mako entró sin que se lo pidiera. Nadie dijo nada, pero por primera vez comieron juntos adentro. Como familia. Al día siguiente, Sofía se presentó en la oficina del escribano con los papeles y la frente en alto. Él la miró con sorna. «¿Y con qué testigos vas a probar que esto no es falso?», preguntó. Desde la puerta entraron 3 figuras: el panadero, el cura y una mujer vieja que había sido comadre de su madre. «Nosotros firmamos», dijeron. El escribano no tuvo opción. La tierra quedó legalmente a su nombre esa misma tarde. Pero la victoria no trajo paz inmediata. Esa noche le arrojaron piedras al techo. No rompieron nada, pero el mensaje era claro. Sofía recogió una y la puso sobre la repisa, como quien guarda un trofeo. Luego abrazó a sus hijos y durmió con la cabeza en alto. A la semana siguiente, una niña del pueblo, la hija del carnicero, llegó llorando a la casa. Su madre la había echado por defender a Sofía en la escuela. «No sé a dónde ir», dijo. Sofía la abrazó y le tendió un catre. «Aquí nadie pregunta el pasado», susurró. Mako le trajo una manta y una taza caliente. Desde ese día, cada semana llegaba alguien más: un joven golpeado, una mujer embarazada, un anciano olvidado. Sofía no tenía trono ni templo, pero su mesa crecía, y con ella la tierra se volvió más que suya. Se volvió refugio. Y por primera vez, el pueblo dejó de hablar de la que se fue con un Lakota, y empezó a hablar de la que volvió con algo más grande que orgullo. El patio ya no era solo un terreno con tierra removida. Era una plaza pequeña con bancos hechos a mano, una cocina exterior con techo de ramas, y una mesa larga donde cada noche se servía pan, caldo y, a veces, cuentos que hacían reír hasta a los que llegaron sin saber sonreír. Los niños, propios y ajenos, corrían descalzos, y las mujeres se turnaban para moler maíz o remendar ropa. Mako les enseñaba a usar hierbas para fiebre y a identificar el canto de las aves para saber si se acercaba lluvia. Sofía no daba órdenes, daba ejemplo. Se levantaba antes del sol, barría, horneaba, hablaba poco, pero miraba con esa calma suya que imponía más que cualquier sermón. El rumor de su casa llegó hasta el otro lado del río. Mujeres que antes le daban la espalda cruzaban ahora con los pies mojados, cargando bebés o arrastrando cansancio. ¿Aquí se puede empezar otra vez?, preguntaban. Sofía nunca decía sí o no. Solo extendía una taza. Pero el pueblo oficial no estaba contento. Decían que ella promovía el desorden, que la casa era un foco de rebelión,
que las mujeres regresaban distintas. Ya no se agachan, decían los hombres. Ya no piden permiso. Un día, el alcalde mandó un emisario. Quería imponer un impuesto por uso irregular del terreno. Sofía lo escuchó en silencio. Le ofreció pan. El hombre lo tomó, temblando un poco, y al morderlo, notó que dentro había una nota escrita a mano. Esta tierra fue negada, sudada y ahora sembrada. Si vienen por ella, que traigan más que tinta. No volvió. Mako plantó flores en las orillas del terreno, para que los que llegaran lo hicieran por algo más que hambre. Las flores crecieron rápido, como si reconocieran el suelo. Una tarde, el niño menor de Sofía desapareció. Todo el grupo se movilizó. Buscaron por el campo, gritaron su nombre. Fue Mako quien lo encontró, dormido en el tronco hueco de un viejo árbol, abrazando un cuaderno con dibujos. «Quiero que este lugar nunca se olvide», dijo el pequeño, apenas despertando. Sofía se arrodilló y lo abrazó con fuerza, no por miedo, sino por orgullo. Porque ese niño, el que nadie sabía de dónde venía, ya entendía algo que muchos adultos aún no: que un hogar no es solo un techo, es una historia compartida. Y cada día que pasaba, esa historia se hacía más fuerte, más imposible de borrar, y más cercana a algo que aún no tenía nombre, pero que pronto el mundo aprendería a respetar. El nombre llegó de la boca de un forastero. Era un hombre mayor, con barba blanca y una pierna de madera, que se presentó una tarde con una bolsa de cuero y un bastón. Venía del norte, dijo, siguiendo el rumor de una casa donde las mujeres no bajaban la cabeza y los hombres no gritaban para ser escuchados. Se sentó bajo el árbol del patio, tomó un trozo de pan y murmuró, casi como si hablara consigo mismo: Esto es una aldea. Sofía lo miró con una ceja levantada. ¿Una aldea?, repitió. El hombre asintió. No es un rancho, no es un pueblo, es una aldea, porque no nació de poder ni de leyes, nació del hambre, del coraje y del pan compartido. La palabra corrió como viento entre los habitantes, la aldea. Así comenzaron a llamarla, primero en voz baja, luego con orgullo. Las mujeres comenzaron a bordarla en las mantas. Los niños la rayaban en la tierra con palos. Mako talló el nombre en un trozo de madera y lo clavó en la entrada, la aldea. Y con ese nombre vino también la mirada del gobierno. No sabían qué hacer con ese lugar que no figuraba en los planos, que no pedía subsidios ni causaba disturbios, pero que crecía. Mandaron inspectores, hombres de sombrero ancho y cuadernos en mano que caminaban entre las casas humildes tomando nota. Uno se atrevió a decir en voz alta: «Esto parece un refugio de rebeldes». Sofía se acercó, con las manos manchadas de harina y la espalda recta. «No somos rebeldes», dijo. «Solo dejamos de obedecer lo que nunca respetó nuestras vidas». El inspector tragó saliva y apuntó sin responder. Días después, llegó una carta oficial con un sello rojo. Amenazaba con desalojar por ocupación irregular. Mako la leyó en voz baja frente a todos. El silencio fue largo. Finalmente, el niño mayor levantó la mano. ¿Y si sembramos más? ¿Y si hacemos tanto que no puedan quitárnoslo sin perder algo ellos también? Todos lo miraron, y sin decir más, comenzaron a trabajar. En 3 días, levantaron una escuela de barro, un corral para animales abandonados y un pequeño altar de piedra donde cada quien podía agradecer a lo que quisiera. Cuando el segundo inspector llegó, encontró niños leyendo, mujeres bordando, hombres plantando y ancianos contando historias. «¿Quién es el jefe aquí?», preguntó. Un anciano sonrió. «La tierra», respondió. «Y ella», agregó señalando a Sofía, que en ese momento ayudaba a un niño a escribir su nombre por primera vez. Y así, la aldea dejó de ser una idea. Se volvió ejemplo. El invierno llegó sin avisar, con heladas que quebraban el barro de madrugada y vientos que atravesaban las mantas como cuchillas. Pero la aldea resistió. No por paredes gruesas, sino por algo más simple,
Nadie durmió solo. Cada niño fue cobijado. Cada anciano recibió té caliente. Y cada recién llegada encontró brazos donde apoyarse. Sofía organizó turnos de cocina nocturna, fogatas en puntos estratégicos y rondas de cuentos que evitaban que el miedo al frío se colara en los huesos. Mako se encargó de construir una estufa grande hecha de piedra en el centro del patio. La llamó el corazón. Una noche, mientras todos dormían, Sofía se quedó despierta junto al fuego, bordando un pequeño símbolo en las esquinas de las mantas. Un río atravesado por una luna. Era su forma de recordar de dónde venía, lo que había cruzado, y lo que aún no decía en voz alta, porque había un secreto que ni siquiera Mako conocía. Algo enterrado no en la tierra, sino en su cuerpo. El frasco que había llevado aquel día al otro lado del río aún estaba escondido, envuelto en trapo bajo una baldosa suelta. Nadie sabía que contenía una medicina prohibida, una que había tomado antes de decidir cruzar, una que había cambiado su destino para siempre. Lo había hecho por desesperación, por miedo, por dolor. Pero ahora, viendo cómo dormían esos niños que no eran suyos, pero sí lo eran, sentía una punzada en el pecho cada vez que pensaba en lo que había dejado atrás. Esa madrugada, el niño menor se despertó con fiebre. Sofía lo acunó en sus brazos, le colocó paños húmedos y lo sostuvo hasta que amaneció. Cuando el sol asomó entre las ramas secas, la fiebre había cedido. Mako la miró en silencio como quien quiere preguntar pero elige esperar. A veces me pregunto si este lugar nos eligió, dijo él finalmente, mientras le tendía un té. Sofía no respondió. Solo le sonrió con esa mezcla de ternura y cansancio que él ya sabía leer. Esa tarde, una mujer joven llegó a la aldea, arrastrando a 2 niños y con la cara llena de moretones. No dijo su nombre. No preguntó si podía quedarse. Solo cayó de rodillas frente al altar de piedra y rompió en llanto. Sofía se acercó, le puso una manta sobre los hombros y susurró: «Aquí nadie llega tarde, solo a tiempo». Y mientras el fuego seguía encendido, la aldea se preparaba para otro invierno. No de clima, sino de memoria. Porque lo que se construía ahí ya no era solo refugio, era legado. La primavera no trajo flores primero, trajo visitantes. A lo lejos se avistaban carretas cubiertas con lonas viejas, jinetes solitarios con rostros tensos y mujeres que miraban desde la distancia antes de atreverse a avanzar. No eran enviados del gobierno, ni tampoco vecinos curiosos. Eran los que venían rotos, huidos, expulsados por razones que no cabían en papeles. Amar a quien no debían, desafiar a quien mandaba, decir no cuando se esperaba silencio. Sofía los recibía igual que a los primeros, con pan caliente, agua limpia y un espacio para descansar. No preguntaba por qué venían, preguntaba qué sabían hacer. «Bordo», decía una. «Carpintería», decía otro. «Cantar para niños», murmuraba una anciana. Y así, la aldea creció. No como una invasión, sino como una marea que encuentra su cauce. Mako comenzó a enseñar a los nuevos hombres cómo leer rastros, cómo sembrar según la luna, cómo escuchar antes de hablar. Él hablaba poco, pero cuando lo hacía, todos escuchaban. Sofía, por su parte, lideraba sin títulos. La seguían no porque gritara, sino porque cada decisión suya protegía algo más grande que el orgullo: la dignidad. Fue durante una noche tranquila, cuando los grillos eran lo único que se oía, que uno de los niños se sentó junto a ella y le preguntó: «¿Por qué viniste aquí la primera vez?». Sofía se quedó en silencio largo rato. Luego miró el fuego. Porque ya no podía respirar allá. Aquí, aunque dolía, el aire era mío. El niño no entendió todo, pero asintió como quien guarda un tesoro que comprenderá después. Días después, uno de los recién llegados trajo noticias. En el pueblo de Sanaralina, donde Sofía había nacido, su tío estaba muriendo. «Pide verte», dijo. «Dice que te dejó ir porque pensó que nunca podrías volver digna».
Sofía no respondió. Caminó hasta la repisa. Sacó la piedra con que había enterrado la primera semilla y la colocó sobre la mesa. Mi dignidad no está en verlo morir, dijo. Está en lo que floreció cuando él me cerró la puerta. Mako la miró con un orgullo mudo. Esa noche, la luna fue grande, y una niña recién llegada, de no más de 6 años, dijo que nunca había visto una tan luminosa. ¿Será que aquí las cosas brillan más?, preguntó. Sofía la cargó en brazos y respondió. Aquí, las cosas no brillan más, solo dejamos que brillen. Y con cada nueva voz, cada nuevo paso, la aldea dejaba de ser un refugio, para convertirse en una forma de existir. El amanecer de aquel día trajo algo distinto. Silencio. Un silencio tan espeso que ni los gallos se atrevieron a romperlo. Mako fue el primero en sentirlo. Salió de su tienda y vio, en la cima de la colina, una hilera de hombres uniformados, con sombreros altos y papeles en mano. No traían armas a la vista, pero sus botas hablaban de poder. Venían del gobierno. Habían escuchado demasiado sobre esa aldea sin permiso, sobre esa mujer que mandaba sin ser elegida, y sobre ese indio que enseñaba cosas que no venían en los libros. Sofía los recibió frente al altar de piedra, con la espalda recta y las manos limpias de harina. ¿Qué desean?, preguntó, sin temblor. El hombre al frente, joven y con el bigote recién crecido, sacó un papel con sellos. Vienen a inspeccionar, a verificar si esto es legal, si cumple con normas de convivencia, salubridad y propiedad. Sofía lo leyó sin tocarlo. ¿Y quién decide qué es legal?, preguntó. Nosotros, respondió él. Mako dio un paso adelante. Los niños se alinearon detrás. Las mujeres salieron de las casas, algunas con bebés en brazos, otras con herramientas aún en mano. No fue amenaza, fue presencia. Los funcionarios caminaron por la aldea tomando notas, apuntando cosas como estructuras sin cimientos, escuela sin registro, alta mezcla cultural sin controles. Uno murmuró, demasiada gente con pasado incierto. Al pasar junto a la cocina comunitaria, una niña le ofreció una tortilla caliente. El hombre la rechazó. La niña se encogió de hombros y se la comió ella misma, riendo. Cuando llegaron al altar, el inspector jefe se detuvo. ¿Esto qué es?, preguntó. Sofía respondió con firmeza. Un lugar donde nadie reza obligado y todos agradecen como pueden. Él tomó nota con disgusto. Antes de irse, advirtió que regresarían con órdenes, que el lugar podría ser desmantelado. No por castigo, por protocolo, dijo. Sofía no discutió, solo le tendió una flor seca, la misma que había crecido la primera primavera, para que recuerde que aquí también crece algo. Esa noche no hubo miedo, hubo consejo. Se reunieron todos, hablaron, votaron, propusieron. La decisión fue unánime. No se irían. Si venía el desalojo, responderían con presencia, con canciones, con los documentos que ella había guardado bajo su almohada. «Pero si nos quitan la tierra», preguntó una voz joven, «¿qué nos queda?». Sofía sonrió. «Nos queda el cómo, y eso nadie puede llevárselo». Y así, mientras el gobierno preparaba sellos, la aldea preparaba raíces. No llegaron con armas, pero sí con martillos. 2 semanas después del aviso, una cuadrilla del gobierno descendió por la colina con camisas marcadas, cajas de herramientas y una orden sellada. Venían a clausurar estructuras ilegales y levantar un reporte técnico de uso indebido del terreno. Sofía los esperó sentada en una silla de mimbre, con los niños detrás y las mujeres a los lados. Mako no se movió. Observaba como un guardián sin escudo, con los brazos cruzados. Los funcionarios comenzaron por la escuela de barro. Uno levantó su martillo, pero antes de que pudiera golpear, un niño, el mismo que aprendió a escribir su nombre allí, se colocó frente a la puerta. «Si la rompen, ¿dónde aprenderé a leerle a mi hermana?», dijo. El hombre titubeó. Sofía no gritó,
Caminó hasta él y colocó una hoja doblada en su mano. Era una copia legal del título de propiedad. Está inscrita a mi nombre. Si quieren tumbarla, deben hacerlo frente a la ley, no a nosotros. Los hombres discutieron entre sí. Llamaron al superior. El superior no contestó. Mientras tanto, el panadero del pueblo llegó con 2 canastas. Si van a destruir, al menos coman algo digno, dijo. Uno de los trabajadores, joven, nervioso, aceptó un pan, lo mordió, cerró los ojos. Y por un instante, el martillo bajó. Entonces ocurrió lo inesperado. La mujer del alcalde, vestida de luto, llegó caminando sola por el camino polvoriento. Traía un sobre sellado. Mi marido no sabe que estoy aquí, dijo. Pero esta tierra fue de mi abuela, y ella la dejó en su testamento a la hija que crió sola, Francisca del Río. Yo no puedo borrar lo que hizo mi esposo, pero sí puedo respaldar lo que mi abuela deseó. Abrió el sobre. Era una copia del testamento original. Firmado, notariado, indiscutible. Los hombres del gobierno guardaron sus herramientas. No hablaron, no se despidieron, solo se marcharon. Cuando la última carreta se alejó, Sofía exhaló por primera vez en días. No fue celebración lo que siguió. Fue siembra. Todos salieron a trabajar la tierra con más fuerza. Se cavaron zanjas, se alzaron paredes nuevas. Mako construyó un banco largo bajo el árbol más antiguo. Y los niños lo llamaron el banco del nunca más, porque allí se sentaban los que ya no querían volver atrás. Esa noche, frente al fuego, Sofía sacó el frasco que había escondido tanto tiempo. Lo enterró, no por vergüenza, por cierre. No tengo que seguir escondiendo cómo empezó mi camino, dijo. Porque ahora, lo importante es todo lo que caminé después. La aldea ya no cabía en una sola mirada. Desde lo alto de la colina, se veían los techos nuevos, los campos verdes recién sembrados, las fogatas encendidas en cada esquina y las risas flotando como música de fondo. Había caminos marcados por pies pequeños, ropa tendida que bailaba con el viento, y una escuela con paredes pintadas por manos infantiles. Pero lo más impresionante no era lo que se veía, era lo que se sentía. Una paz tejida con esfuerzo, pérdida, y algo parecido al amor. Un día, mientras todos trabajaban, un anciano lakota llegó cabalgando. Su cabello era plata viva, su espalda encorvada, pero su mirada conservaba un fuego antiguo. Se bajó del caballo y pidió ver a Sofía. Cuando la tuvo frente a él, le extendió un collar de cuentas rojas y negras. Tú cruzaste un río con silencio y secreto, dijo, y regresaste con hijos que no eran tuyos y tierra que sí. Mi nieto, Mako, no ha dicho nada, pero su alma camina contigo. Luego miró alrededor. Esta no es una aldea, es una semilla de otro mundo. Sofía aceptó el collar y por primera vez lo colocó alrededor de su cuello sin dudar. Esa noche hubo canto. Mako tocó un tambor suave. Los niños representaron con gestos la historia de cómo nació la aldea. Cada risa, cada aplauso, era como un ladrillo invisible que reforzaba lo construido. Cerca del fuego, Sofía se sentó con los documentos de su madre y el testamento en una caja. Los entregó al niño mayor. Si algún día preguntan cómo empezó todo, muéstrales esto, dijo. Pero luego cuéntales lo que nunca está en el papel, lo que se resistió, lo que se cuidó, lo que se lloró. Al amanecer, Mako le tendió una flor silvestre. No vengo a pedirte nada, dijo, solo a decir que si un día decides descansar, yo seguiré sembrando. Sofía sonrió. Entonces no descansaré todavía, porque quiero sembrar contigo un poco más. Se miraron sin palabras. Detrás, el altar de piedra tenía una nueva inscripción, hecha por los niños. Aquí nadie fue salvado. Aquí todos se eligieron. En el camino que daba al pueblo, un nuevo letrero tallado reemplazó al anterior. Ya no decía la aldea, decía tierra propia. Porque eso fue lo que Sofía ganó cruzando aquel río.
No solo tierra y familia, sino un espacio donde ya no necesitaba esconder su pasado, porque su presente era más fuerte que cualquier vergüenza. Y ese lugar, ese mundo pequeño, existía simplemente porque ella decidió no rendirse. Por favor, dale like, comparte y suscríbete para apoyar más historias del alma aquí en Lágrimas de Ayer. Si tú hubieras estado allí cuando ella apareció en la puerta, ¿habrías abierto también? Cuéntanos en los comentarios.